El Señor está en su templo y nosotros somos su templo. Y hoy vamos a hablar de la adoración del cielo. Y muchas veces, porque vivimos aquí en la tierra, no tenemos la realidad de cuando adoramos, tenemos una unión con todos los creyentes en el cielo. So, si nosotros tenemos una persona en nuestra vida que amábamos mucho y se fue por el cielo, el tiempo de tú puedes acercar más a esta persona, si era una creyente, es cuando adoramos. Porque ellos están adorando a Dios también. Entonces este es el tiempo de Dios va a perfectar adoración dentro de su pueblo. Now, en esta época que vivimos, esta generación ahora tiene mucha devoción y mucha dedicación a los deportes, a sus iPads y la información de internet. Tiene mucha dedicación, devoción, que ellos mismos adoraron ellos mismos. ¿Cómo es esto? Porque veamos mucho de esto, toman una foto de mí mismo. Todo el día ellos están mandando fotos de que ellos están haciendo. Que no es totalmente malo, pero hay una exaltación de nosotros mismos, ¿no? Entonces necesitamos entender adoración. So, hay una adoración, si buscamos en el diccionario, adoración significa de nosotros estamos completamente dedicados a una actividad o una cosa o una persona que nosotros exaltamos esta cosa, tenemos una predisposición de dedicamos tiempo a esa cosa porque es la más importante cosa o persona en nuestra vida. Y no importa qué va a pasar, nosotros vamos a estar haciendo todo para estar en el tiempo de podemos adorar esta cosa. Okay? So cuando pensamos de adoración en este mundo siempre va a incluir nuestro tiempo, ¿no? Y también siempre va a incluir una prioridad de si es algo para estar fiel a unos días, vamos a estar presente a esta actividad. Entonces Dios está cambiando su pueblo de nosotros. Empezamos a disfrutar la presencia de Dios tanto y tenemos tanto deseo por la presencia de Dios de los ídolos de antes no vamos a estar enfrente de ellos o no vamos a permitir a ellos a robarnos de nuestra posición en Cristo. Es interesante porque en Génesis cuando Abraham mandó a su siervo para buscar por una esposa para el hijo de Abraham. Él buscaba por una señorita y cuando el señorita dijo que sí y la familia dijo que sí, que ella puede ir, que esta señorita recibió joya y plata y oro de Abraham. Entonces vamos a leer de eso para empezar en Génesis 24:53. Génesis 24:53. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Okay, so en la tradición de los judíos,
antes de el novio va a reclamar su novia, él siempre mandó oro y piedras preciosas y como una expresión de su fidelidad, su promesa, y de él va a llegar de pronto, ¿no? Lo más pronto. De ella deben preparar, poner la joya, you know, de cuál novia. La primera cosa, si tiene un anillo de compromiso, no van a tomar segundos hasta que tiene este anillo en su dedo. Las novias responden rápido a esto. Y la joya significa algo precioso y un compromiso dentro de tú y tu novio. Entonces es un compromiso. La joya es un simbolismo del compromiso que tenemos. Ahora en estos días hay muchas manifestaciones del Espíritu de Dios en muchos continentes. Aquí, no sé si han visto ese tipo de milagros en México. No escuché, pero es posible también. Pero varias iglesias en diferentes continentes y en Estados Unidos también había manifestaciones en adoración de piedras preciosas que cayó del cielo y aparecen en el piso cuando la gente está adorando a Dios. Y también plumas de ángeles manifestaron y polvo de oro, como una lluvia de polvo de oro. Entonces, un testimonio de un señor, nosotros podemos negar estas cosas que no son la más importante cosa, pero hay veces hay cosas proféticas que pasan que no entendemos. ¿Tú crees que entendemos todo lo que es profético de Dios? No. Pero esa es la realidad de nosotros aprendemos. Necesitamos estar abiertos y no tan rápido para juzgar. Hay veces por nuestras tradiciones y nuestra posición en Cristo, por ejemplo, donde hay mucha pobreza, es fácil decir, ¿por qué están manifestando piedras preciosas? ¿Y por qué el oro y todo eso es tan importante? Okay, vamos a investigar esto un poquito del testimonio de una rabino de judía de Israel. El hermano Henry Gruver es una persona más o menos conocida en el mundo. Él caminaba muchos continentes. Dios manda a él para redimir el terreno y los territorios y orar y caminar. So él no está predicando como pensamos ir a evangelizar y tenemos un estadio lleno de gente. Él estuvo caminando por 50 años, algo así, sobre diferentes lugares. Entonces él una vez estuvo en Israel y él veía un rabino que llegó, y esos, más o menos, los judíos que viven en Israel, muchas veces, especialmente si son los que son más dedicados a su religión, ellos no tienen mucho interés en los de turismo, porque ellos saben que muchos de ellos son cristianos y a ellos escuchan de cómo creemos los cristianos y todo, entonces no, a veces no platican con nosotros, que lleguen los turistas. Entonces él estuvo en una banqueta y él estuvo esperando y el rabino estuvo con su hija y su nieta y él empezó, sin volver a su cara a hablar a él tenía su espalda a él. Él dijo, ¿y por qué tú estás aquí? Y él dijo, well, yo tengo un negocio a hacer aquí. Y él dijo,
¿es malo si yo voy a preguntarte qué tipo de negocio tiene aquí? Él dijo, no, estoy aquí porque el Dios Altísimo mandó de yo voy a orar y caminar sobre los calles aquí en Israel y yo oro por la paz de Jerusalén. Y él dijo, ¿tú estás orando por la paz de Israel? Porque fue raro de una turista va a contestar, sí, yo oro por la paz de Jerusalén. Y él dijo, oh, es algo, un gentil que está orando por la paz de Jerusalén. Entonces, no sé cómo ellos pasan, pero la conversación empezó, él dijo, ¿sabes qué está pasando en varias iglesias en Estados Unidos? Este fenómeno de Dios te cae oro en polvo. Y una iglesia literalmente barró todo el oro y puso la calidad de oro, tenía una prueba y fue 99.1 puro oro. Okay, so no fue algo de, tú piensas polvo mezcla con una brilla, no, fue oro. Porque ellos ponieron un análisis sobre el oro. Y ellos recogieron todo el oro que cayó y ellos pagaban todo el banco de la iglesia va a estar pagado completamente por su iglesia. Y el rabino dijo, ¿qué? Él estuvo en shock porque él dijo, ¿cómo? Y él dijo, sí, pasó, y ese es oro real. Y él dijo, y el Henry dijo al rabino, ¿y tú sabes qué significa esto? El rabino, sí, yo sé qué significa esto. Siempre y cuando el novio o el Mesías va a llegar, él va a mandar oro antes de él llegar. Entonces el rabino brincó y dijo, hija, neta, necesitamos volver a Nazaret. Ya vamos, porque él tenía una urgencia a publicar era el temporada del Mesías va a venir porque el oro está cayendo con los gentiles. Y él estuvo muy en shock y sorprendentemente él fue así de Dios en realidad estuvo hablando. Entonces hay cosas que no entendemos, pero esa es una cosa profética cuando Dios manda piedras preciosas. El otro día yo estuve escuchando otro testimonio de cuando cayó. Hay una hermana en Cristo que es muy conocido y es muy, fiel a Dios y no es el tipo para inventar cosas, ¿ok? So, yo creo es la verdad. Él es el tipo que puede orar por la gente y sus brazos que no tenían brazos va a crecer. Y dedos y una historia de él es cuando él oró por una chica, una señorita que nació chapada, pero con esa condición de uno va a quedar chapada como niña, ¿no? Y ellos dijeron, oren por ella, entonces él oró y nada pasó con la chica, pero un año después, cuando él volvió, una señorita muy alta, muy guapa, parece como una modelo, puso sus brazos alrededor de él y él pensó, ¿quién es esto? Y ella dijo, ¿no recuerdas? Yo estuve chapada chica que tú oraste y ya estoy normal. Y ella creció y está normal. Amén. Y entonces, muchos milagros está pasando, ¿no? Que nosotros debemos saber.
porque nuestra fe debe estar creciendo y debemos adorar. Pero también Dios es totalmente Dios. La parte de no entendemos de las enseñanzas de fe y de las enseñanzas de sanidad es de muchas veces porque sabemos que Cristo murió por nuestras enfermedades. Y confesamos esto y creímos eso, pero hay veces todavía sufrimos enfermedades, ¿no? Y hay veces el proceso para recibir nuestra salud es despacio, mucho más despacio de que queremos. Entonces, pero hay milagros que pasan y no sabemos por qué y por qué, quién reciben. Y esto debemos a dejar en las manos de Dios, es su decisión. Él es Dios, Él es una persona, Él sabe mejor de nosotros. Entonces, si de cuando recibimos, no es tan importante de recibimos cada día que Dios tiene por nosotros, ¿no? Entonces, este mismo hermano en Cristo se llama James Maloney. Él estuvo en un servicio y él estuvo orando por la gente, como esto, tenía necesidades, y se cayó una piedra preciosa. Yo creo que fue diamante, pero no estoy seguro. Entonces fue gigante el precio de Pedro esta vez. Más o menos los que yo escuché otro testimonio eran chiquitos de 3 carats. Quilates. ¿Ok? Entonces, esto fue 50 quilates. Entonces, fue demasiado grande. Entonces, ellos estuvieron orando por la gente y una señora que tenía de palsy, que es el tipo de, no puede controlar tu cuerpo y paralítico y todo eso, y dijo, estoy feliz de Dios está haciendo milagros como esto son visibles, como la joya y los piedras preciosos y oro y todo eso, pero ¿por qué Dios no hay un milagro para mí? Y muchas veces sentimos esto, ¿no? Sí. ¿Dónde está mi milagro? Pero en el fin, cuando cruzamos y entrar a la presencia de Dios, todo está bien. Pero nosotros pasamos tiempos necesitamos aceptar. Estoy en la lucha, pero voy a terminar bien. Mi fe todavía está aumentando, está creciendo. Dios es bueno. Entonces, cuando es mi turno, voy a estar bien. Y si es en otra forma que Dios va a usar mi vida por mi enfermedad, decimos ok, porque confiamos en Dios. Y entonces, cuando ellos analizaron piedra precioso, ¿sabes cuánto el valor de precioso piedra era? $2 millones. Pero ellos no se vendió porque llegó del cielo. Y otra cosa, otra propiedad de piedra que era diferente, ellos eran para una especialista de piedras preciosas y él dijo, no es como deben estar, porque cuando cortan una piedra preciosa, cortan de afuera. Está corto de dentro y alrededor es el piedra y no pueden estar, no es posible. Vete por favor de este lugar, porque es una joya preciosa, pero no existe en este mundo este tipo de piedra. Entonces, Dios va a manifestar en su manera, en su forma, en su tiempo, como Él quiere, porque Él es Dios. ¡Qué bueno! Y entonces, de cuál cosa que vamos a estar en la presencia de Dios, lo más que confiamos en Él,
quizás hay unos tiempos que no entendemos. Vamos a leer de esto en Éxodo 4:31. Recuerden, los israelitas tenían 400 años de esclavitud. ¿Tú crees que ellos entendían? Ellos eran la gente escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios. Estuvieron 400 años en esclavitud. Yo creo que ¿crees que ellos entendían su aflicción? No creo que entendían día a día, sufriendo y trabajando en esclavitud. So 4:31, ¿qué dice de Éxodo? Con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Okay, so la aflicción es el tiempo de la prueba de adoración. No hay fe sin prueba. Vamos a decir todos juntos. No hay fe sin prueba. Sin pruebas. Exactamente como cuando los cristianos, por su fe en el tiempo de la historia de la iglesia, de la primera iglesia establecida después de Cristo, ellos murieron por su fe. ¿Y por qué tantos murieron? ¿Entendemos esto? O si estamos viendo unos otros países que matan muchos cristianos ahora, ¿entendemos esto? No es fácil entender la razón, pero Dios tiene una manera de mover a salvar naciones con la sangre de los creyentes que no entendemos. Y hay recompensa por los que van a dar su vida. Pero no es agradable para escuchar esto, ¿no? Nadie quiere escuchar esto. Porque Dios también nos creó nosotros a tener vida y queremos vida. La muerte no es natural a nosotros. Fuimos creados para vivir. Entonces, vamos a pensar. 400 años para hacer algo. Dios estuvo haciendo algo. Y me encanta ver esto. Primero Dios sacó, ¿quién? Abraham, de su propia comunidad, su propia familia, y dijo, váyanse, porque yo voy a enseñarte la tierra que voy a darte, y la tierra de promesa para ti, y todas mis promesas, y todas las condiciones por tu vida, el propósito de tu vida es váyanse. Él no sabía dónde va. ¿Sabía dónde él va a ir? No. ¿Él sabía dónde va a vivir? No. ¿Él sabía cómo va a vivir? No. Él tenía animales y riquezas y no sabía si los animales y toda su familia y todo eso que él tenía para ir de esta comunidad establecida por su papá y todo eso, que cómo va a ir a otro lugar y no sabe nada de la gente y las condiciones y todo eso, pero él se fue. Un hombre, Dios escogió un hombre y multiplicó, sabemos, Jacob multiplicó a tener 12 hijos y esos 12 hijos, uno fue por Egipto sin hacerlo con permiso, ¿no? Sabemos que fue robado para ir a Egipto como un esclavo también, José. Y Dios mandó toda la familia. Now, ese parece como Dios, esa es la cosa que debemos pensar. Parecía a Dios si toda la familia, Dios mandó a Egipto. No es lógico. ¿Tú sabes que Dios sabía que ellos van a estar esclavos por 400 años? Sí, Dios sabía. Dios sabía, ellos no sabían.
Y ellos, ellos prosperaron en la tierra por una cantidad de años en abundancia. El mejor terreno, los animales prosperaron, sus cosechas, sus materiales, sus casas, eran todo magnífico, maravilla de prosperidad en sus vidas, hasta que un día, este fue de Dios también, un día el líder de Egipto veía, mira, los de Israel que no son de Egipto están más fuertes de nosotros que somos de Egipto. No pueden estar así, porque si ellos van a estar prosperando, creciendo, nosotros vamos a estar los esclavos en lugar de ellos. So, debemos poner ellos en esclavitud para controlarlos. Entonces, ¿tú piensas que Dios no sabía qué estaba haciendo con su pueblo en ese momento? Porque ¿sabes qué Dios hizo? Fue algo. Cuando ellos estuvieron en Egipto, empezaron a crecer, estar más fuerte, más fuerte. Dice en la Biblia que los que dieron luz en esta época dieron luz más rápido de las madres de Egipto y con bebés más fuertes. Y entonces crecieron. Entonces Dios formó ¿qué? En lugar de un hombre, en lugar de una familia, Él creció a tener una nación. Una nación que Él quería para tocar todas las otras naciones del mundo con su gloria. Porque ellos eran su nación. ¡Wow! So, cada vez cuando tú sientes pequeña y tú sientes yo estoy sola y yo no sé qué Dios está haciendo en mi vida, piensa en más grande de tus descendientes y donde la promesa de Dios va a traerlos en el fin de su vida. Entonces, Dios tiene un plan. Cuando pensamos el plan, no es evidente, todavía Él tiene su mano sobre nosotros para cumplir el plan con un buen fin y con bendiciones. Pero es un plan profético. Esa es la parte que no entendemos a veces, pero no vemos porque estamos en un procedimiento ayer y es difícil a ver. Entonces cuando ellos formaron una nación, ellos no tenían líder, no tenían gobierno, no tenían su terreno, su territorio, no tenían nada. Pero Dios hizo que una promesa a Abraham que tú vas a tener este territorio, este terreno que ellos no tenían. Y Dios mandó de ellos van a tener libertad a este punto en la historia del mundo porque ellos sabían. Necesitamos Dios en nuestra vida. Si ellos quedaban en su prosperidad, yo no creo fue voluntad de Dios. En ese momento en la historia de ellos van a clamar a Dios y van a estar formados en una nación que busquen por un territorio que Dios va a dar. Ellos van a quedar en la misma condición de, ¿por qué vamos a salir? ¿Estamos bien? Pero en ese momento Dios mandó un líder, Moisés, que Dios rescató y él empezó a enseñar a ellos, ¿sabe quién ustedes son? Y Dios está diciendo a nosotros mismos, ¿sabes quién ustedes son? Esta es la pregunta de hoy. Si tú sabes quién tú eres, tú vas a recibir todo en tu vida, tú tienes el derecho y también el amor de Dios para recibir. Las promesas son fieles. Y el procedimiento para glorificar Dios en nosotros es
es intacto siempre, no está en el proceso de desunión y de no tenemos. Pero el Señor sabe qué está haciendo. Entonces su propósito era formar una nación santo. Entonces Él traía al desierto para enseñar a ellos cómo estar como una nación santo. Y la primera cosa que ellos empezaron a escuchar de Dios fue: tú necesitas recibir la presencia de Dios más profundo. ¿Qué? ¿Un monte de fuego y nubes? Y la tierra tembló, y relámpagos y truenos y todo eso. Muchas veces Dios, cuando mueven, es diferente de nuestras expectaciones. Y Moisés, él era la persona que dijo: yo no sé cómo hablar, Dios, porque tú estás mandando a mí. Y nosotros, ¿quién sabe tus disabilidades mejor de tú? Solamente tú y Dios. Créeme, Dios sabe cómo tú sientes. Pero esa es la manera de Él va a glorificar a Él mismo en nosotros. Cuando saben: ok, yo no sé cómo hablar, pero yo voy a hablar. Yo no sé cómo hacer esta cosa, pero por fe, voy a hacerlo. Entonces ellos eran mandados para aprender en el desierto a construir ¿qué? Una habitación por Dios. La primera cosa fue un tabernáculo. Y ellos eran entrenados para dar sus finanzas primero, sus riquezas, sus posesiones que ellos recibieron de Egipto. Ellos donaron a la obra de Dios, y Dios usaba para construir el tabernáculo de la presencia de Dios llegó. Y eso es que dice de la presencia de Dios. Vamos a leer en Éxodo 33, 8 a 11. Éxodo 33, 8 a 11. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Este texto es muy interesante porque si tenemos una revelación de esto, entendemos que tiene mucho que dice en Apocalipsis 4. What? ¿Qué? Inglés. What? Español. ¿Qué? Dice algo. Por ejemplo, la primera cosa es de el pilar del templo o el tabernáculo llega como una pilar y parecía como una nube. Y luz y el Espíritu de Dios estuvo. Espiritualmente. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando Moisés levantó y caminaba a el tendita. Todos los israelitas también estuvieron en sus puertas de sus tenditas y ellos fijaban: la presencia de Dios va a descender. Entonces cuando descendió, Moisés entró y descendió después, Moisés entró. Nosotros vamos a estar libres que vamos a guiar a otros a adorar a Dios.
como Moisés. Dios nos llamó a estar gente de adoración. Debamos a provocar otros a adorar. Pero no provocamos si no vamos a tomar más tiempo profundo en Dios. Si no practicamos por Dios. Dios no va a practicar directamente a la gente, es muy raro. Él va a usar nosotros que aquí estamos para practicar con otros. Para comunicar la voluntad de Dios a la vida de otros. Y a veces necesitamos hacer como esta mujer que fue por el juez en el Nuevo Testamento y dijo, dígame, dame que yo quiero, juez. Y él, no tengo tiempo para ti. Negar. Pero ella, ¿cuántas veces regresó? Juez, dámelo, la cosa que yo estoy pidiendo, hasta que el juez dijo, si yo no voy a dar a esta mujer que ella quiere, va a molestarme por siempre. Y nosotros invitamos a una persona una vez, no tengo razón. Pero necesitamos volver. Ven, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios está aquí. Donde nosotros vamos aquí en la casa cosecha, el Espíritu de Dios está aquí. Tú debes saber que Dios te ama. Y Él quiere tocar tu vida. Y continuamos a pedir. Y recibimos los que van a ir a las cosas políticas. Los que reciben son los que tienen la voz más grande. ¡Yo quiero! ¡Nosotros queremos! O tienen sus banderas y su propaganda para promover de otros van a causar a responder igual de ellos. Y nosotros como cristianos, a veces estamos tan así de, el rechazo, ellos yo no voy a forzar a nadie. Basura. El Espíritu de el Dios vivo está dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios está provocando. No sabemos de estos que tenemos en nuestro corazón, que queremos preguntar, pedir de ellos van a venir a la iglesia, van a estar mañana. No sabemos si ellos van a vivir mañana. No sabemos si ellos van a estar el próximo año con nosotros. Entonces debemos hablar ahora. Y Dios va a dar las palabras y el Espíritu de Dios va a convencerlos. ¿Y qué importa si ellos van a decir no? Quizás cuando preguntamos a ellos el quinto vez, ellos van a decir sí. Dios puede cambiar sus corazones y cada vez cuando nosotros preguntamos a ellos, Dios está penetrando las paredes y la puerta que está cerrada quizás van a abrir en un instantáneo, en este instantáneo momento, porque nosotros hablamos y tenemos autoridad en Cristo. Está haciendo algo. Y oremos por ellos, pero necesitamos practicar. Yo practico con mis alumnos muchas cosas. Y estoy haciendo más valiente para hablar más, porque yo pienso, ¿qué importa? Ellos van a ir con sus vidas. Quizás ellos van a recordar una cosa que yo dije de fe, que va a cambiar sus vidas para entregar a Cristo. Y nosotros necesitamos entender, entonces en Apocalipsis 3:12 dice que el nube, vamos a ver, ¿quién va a estar como un pilar en el templo de Dios? ¿Quién es el pilar de tiene el Espíritu de Dios sobre él? Es Cristo. Y él dijo en Apocalipsis 3:12, ¿qué dice?
Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Ah, Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. entonces, los creyentes que van a vencer van a estar como una pilar nublado con el Espíritu de Dios. Si nosotros entendamos la adoración del cielo, nosotros debemos estar como pilares con el encendido nube de la presencia de Dios, que cuando nosotros vamos a los que no conocen Cristo, ellos sin entender van a responder, porque este es el Espíritu de Dios, está manifestando en nuestra vida de todo en ellos, si veamos o no, si ellos comprendieron o no. Es algo que está pasando literalmente, porque tu fe es algo que tiene substancia. Eso es porque el otro día yo digo, somos gente de luz, ¿no? La luz está saliendo de nuestras manos. Una vez yo vi, ustedes deben orar hasta que tú veas luz saliendo de tus manos. Si van a poner así sobre el techo algo que es blanco y mueven y tú ves tu mano es blanco, tú ves, esta es substancia. Espiritualmente sí, pero es substancia. No es solamente un espíritu, es substancia. Tiene algo que tú puedes tocar y tú estás compartiendo. Pon tu mano sobre tu madre. Pon tu mano sobre tu hijo. Pon tu madre sobre tu esposo. Pon tu madre sobre tu mano sobre tus alumnos, sobre sus nietos. Substancia de fe está saliendo de tus manos. Pero también necesita actuar por fe con tu boca. Entonces, exactamente como Apocalipsis. Entonces, Dios está haciendo a dejar una puerta abierta. So, todos los tenditas tenían una puerta, ¿no? Ellos abren y el tabernáculo, el tendito del tabernáculo tenía una puerta. ¿Y qué tenemos en Apocalipsis? A la presencia de Dios tenemos en Apocalipsis 4:1. ¿Qué? Una puerta. ¿Una puerta de qué? Vamos a leer. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y a la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Okay, so, primera cosa que entendemos, una puerta abierta. Pero este puerto, porque dice, voy a compartir que va a pasar, como una profecía, él habló a Juan. Pero la puerta está abierta para los que creen en Cristo para entrar, como la puerta del tabernáculo. Estuvo abierto a la presencia de Dios. Nosotros primero vemos en la tierra qué está pasando en el cielo. Tú tienes permiso para entrar, pero deben tomar tiempo. Deben leer tu Biblia y meditar. Deben entrar. Entrar porque tu deseo es para formar una relación con Dios y tú no tienes dudas del amor de Él. Cuando Él cerca a ti, tú sientes tanto amor de tú no tienes dudas. No tienes dudas de tus aflicciones, tú sabes todo va a estar bien. Tú no tienes duda de tu aflicción de no tienes dinero, tú sabes todo va a estar bien. Tú no tienes duda de Dios va a contestarte a salvar tu familia. Pero Él está poniendo su palabra en tu boca y tú debes hablar a tu familia. Muchas veces. Es nosotros que Él va a usar. Entonces, de nosotros vamos a acercar a Dios. Porque en Salmo 22, 27 a 28. Vamos a ver
¿qué pasó? Dios tenía otra cosa profético. Ya tenemos los judíos, los israelitas, una nación que va a tocar todas las otras naciones. Y cuando Cristo llegó, el Dios Altísimo planeó para aumentar salvación, no solamente por los judíos enseñar a las otras naciones, pero de los que no son judíos, que son gentiles, nosotros somos, debamos estar en adoración completa con los que conocen Dios, van a estar delante del trono. So vamos a leer Salmo 22, 27 al 28. Se acordarán del Señor y se volverán a Él, todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Entonces, el gobierno del reino del cielo deben tocar todas las naciones, porque en realidad Él reina sobre las naciones. Y el pueblo de Dios debe responder al reino de Dios para tocar los más alrededor de nosotros que podemos. Porque nosotros queremos de nuestra nación, donde vivimos. ¿Amamos México? Sí. Amamos México y queremos México va a estar eternamente una nación delante del trono de Dios. ¡Woo! Entonces, es nuestra responsabilidad de nuestras generaciones y los años que nosotros vivimos a convertir los que están alrededor de nosotros. Y podemos. Cristo fue mandado del Padre, pero ahora estamos mandando de Cristo. Mandado de Cristo ¿para qué? Convertir gente a Cristo. Y ese debe estar una cosa de, va a traernos gozo y paz. Un privilegio, ¿no? Entonces, todo, y me gusta esto porque empezamos con un hombre, una familia, una nación, y ahora todas las naciones, y él dijo todas las familias. En el principio Dios creó a Adán y Eva para tener una familia. Eso es porque es tan importante de los que son cristianos entender la semilla exacta de Dios que va a producir espiritualmente que Dios quiere en la tierra. Entonces, te guardamos. Entonces en Juan, no vamos a leer todo eso, pero dice en Juan 23 que debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Y el Padre es la persona que busca por gente que van a adorar a Dios en verdad y espíritu. So, ¿qué significa en verdad? En verdad es tu corazón. ¿En verdad quieres que Dios tiene todo de tu corazón? ¿O tenemos un corazón dividido de este pedazo es para ti, Señor, pero esta parte yo voy a hacer como yo quiero? Porque y la razón más de queremos guardar una parte de nuestro corazón es porque tenemos miedo. ¿No es así? No tenemos confianza en Dios por esta parte de nuestra vida. Quizás es nuestra familia, quizás es nuestra salud, quizás es nuestras finanzas, quizás es nuestras posesiones, trabajo, no sé, educación. Hay veces hay parte. So, cuando podemos empezar a adorar a Dios en verdad, ¿sabes qué va a causar nosotros hacer? Doblar nuestro rodillo y vamos a decir, si tenemos miedo o no, vamos a decir, confío en ti por mi salud, confío en ti por mis finanzas, confío en ti por mi educación, confío en ti por mi carrera, confío en ti por mi ocupación, confío en ti por todo lo que tengo. Ya, yo estoy dando mis posesiones a ti. Todo lo que yo tengo llegó de ti, Señor. Mis hijos, yo doy a ti. Mi carro yo doy a ti. Mi tiempo. Wow,
¿sabes qué? Si Dios tiene nuestro tiempo, Él casi tiene nosotros. Porque vivimos en carrera, a correr cada día. Y sabes que yo estoy pensando, Dios está, me gusta orar y meditar y estar en la presencia de Dios, que es el diezmo del tiempo de por día. Si tenemos 24 horas, que es el diezmo de tiempo. 15, 20 minutos, 40 minutos. 40 minutos. 2 horas y 40 minutos mínimo de qué? A estar en la presencia de Dios. ¿Qué? 2 horas y 40. Sí. Y cuando estamos en la presencia así, no estoy diciendo eso como religiosamente. Necesitamos estarlo a forzar. Lo más que tú vas a quedar en la presencia de Dios, lo más fácil y más rápido, tú vas a estar fuera de tiempo. Y como en la mañana yo estuve en oración y yo pensé, ay, estuve aquí quizás 30, 40 minutos y fue 1 hora y media y yo pensé, oh, no es posible porque yo necesitaba cocinar. Domingos yo cociné, tenía las chicas y estamos preparando para aquí. Y todavía tenía mi corazón que yo voy a predicar, pero necesito escribir con más claridad y todo está hecho bien. Me tenías que llevar. Y bañar. Preparar tu cuerpo. Eso es importante también, ¿no? Entonces, pero cuando tomamos tiempo con Dios, todo va millones de veces mejor. Estamos en descanso, estamos en paz, estamos mejorando.